tardes, señores, y bienvenidos una semana más al programa de la entrevista que, como saben, pues esta última semana, diríamos que en el último par de meses, estamos dedicando al mundo de la política, en este caso, porque el día 20 de diciembre tenemos una cita con la urna, las elecciones generales, las elecciones para el Congreso y el Senado, donde, bueno, pues se deciden las leyes, yo diría, más importantes que rigen la vida de la ciudadanía. Una cita a la que queremos acercarnos manteniéndoles informados de los programas electorales, las propuestas, las iniciativas que presentan las diferentes formaciones, los partidos políticos, porque, como siempre decimos, al estar más informados, seguro van a ser más libres para tomar su decisión a la hora de meter la papeleta en la urna el domingo 20 de diciembre. Hoy vamos a hablar con una persona joven, Partido Popular de Andalucía, una mujer, en este caso vicesecretaria de Organización y también electoral, y es Patricia Navarro Pérez. Muy buenas noches y bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Pues, Patricia, decíamos que se avecinan unas elecciones, las del 20 de diciembre, muy importantes, porque en el Congreso y en el Senado se toman las decisiones quizás que más nos vinculan a toda la ciudadanía a nivel nacional, y es una cita para la que los partidos políticos, pues unos se presentan con los deberes mejor hechos, otros con los deberes peor hechos, y que, bueno, pues tendrán que dar explicaciones ante la ciudadanía, pero que en el caso del Partido Popular, ¿cómo crees que os presentáis? ¿Con los deberes hechos? Pues, hombre, sin lugar a duda, con mucho todavía por hacer, por supuesto, pero creemos que con la satisfacción de haber cumplido los objetivos que nos pusimos hace 4 años. Y comentabas que son unas elecciones importantes, y evidentemente lo son, no solo porque en el Congreso y en el Senado efectivamente se aprueban, se debaten y se aprueban aquella normativa que al final nos afecta mucho más de lo que nos pensamos en nuestro día a día, sino porque en esas elecciones nos estamos jugando que en esas cámaras, en esas 2 cámaras que tenemos en España, donde se debaten y aprueban esas leyes, también se debaten y aprueban las reformas que han permitido que España a día de hoy pues haya salido de una amenaza de quiebra, que era donde estábamos hace 4 años, de una amenaza de rescate que a lo mejor a la gente, bueno, le puede sonar, y yo lo entiendo, pues ya lejano, a otros incluso ajeno, desde el primer momento en el que se empieza a utilizar esa palabra, pero lo cierto es que la diferencia entre donde estamos y donde podíamos estar la tenemos muy cerquita, la tenemos en Grecia, por ejemplo, y la verdad es que yo creo que cualquiera sabe lo que está pasando los ciudadanos griegos en estos momentos y cómo estamos nosotros sin la satisfacción de, oye, de que aquí al final pues hemos podido, en fin, llegar a los límites que nos hubiera gustado de creación de empleo, porque evidentemente, y somos conscientes, todavía hay tasas de desempleo importantes que hay que no solo tener muy en cuenta, sino poner todo de nuestra parte y más para poder seguir, bueno, pues digamos, favoreciendo la actividad económica como hasta ahora lo estamos haciendo, y que eso al final tire de esa rueda que hace que se cree puestos de trabajo en España. Como decía, elecciones muy importantes, porque aquí nos estamos jugando si seguir dando pasos hacia adelante en esa recuperación y en esa generación de puestos de trabajo, o estancarnos y volver hacia atrás. Volver hacia atrás porque, en fin, con esos experimentos que se nos están poniendo todos los días delante de las narices, que nos aparecen por televisión o por la radio y que no sabemos dónde nos puede llevar, pues lo cierto es que lo único que podemos pensar es que esta maquinaria que hemos empezado a poner en marcha con tanto trabajo, con tanto esfuerzo y sacrificio, no del Gobierno de España, no del Partido Popular, sino de todos los españoles, de todos los jienenses, de todos los andaluces. Esa rueda, pues ahora mismo está en marcha y podemos correr el riesgo de que se pare. Con esos experimentos me refiero efectivamente a esas coaliciones extrañas que se pueden hacer en un momento dado, pues no sabemos qué puede pasar. Pero, Patricia, y la diferencia está, entre poder seguir avanzando o no sabemos el qué. Lo que sí parece casi que va a pasar es que no va a haber mayoría absoluta, y bueno, a pesar de que
los partidos todos salir a ganar, a conseguir mayoría absoluta, a gobernar con tranquilidad y con estabilidad. Parece que todo apunta a que no va a haber acuerdo con este tipo de partidos a los que llaman experimentos. Va a tener que haber. Porque el PSOE ya ha dicho que acuerdo PP-PSOE no va a haber. Nosotros efectivamente salimos en esta campaña de cara a las elecciones del 20 de diciembre, como bien comentaba, y como debe de ser, con las miras puestas en conseguir una mayoría social suficiente para volver a revalidar esas posibilidades de gobernar que tuvimos hace 4 años. Por los españoles, por el Partido Popular, relativamente, pero sobre todo por los españoles. Una vez que se celebren las elecciones el 20 de diciembre, ya veremos. Nosotros, desde luego, nuestra aspiración es a tener una mayoría suficiente para gobernar. Y esperemos que esa mayoría amplia, esa mayoría social que respalde el proyecto del Partido Popular a nivel nacional, que respalde el proyecto de Mariano Rajoy, que será respaldar también esa gestión que se ha hecho durante estos 4 años para poder sacar a España de la crisis y para poder estar en unas cotas de bienestar muchísimo más altas que hace 4 años, pues al final se verá y esperemos que sea respaldado, que sea por lo menos respetado por parte del resto de formaciones políticas. Esa es, digamos, nuestra voluntad, perdón, y sobre todo ese es nuestro objetivo, conseguir una mayoría que sea respetada por el resto de fuerzas políticas. Ya después, pues ya veremos si hay que pactar puntualmente, si hay que sacar unos presupuestos, ya se verá. Pero lo más importante y lo que no debe de perder nadie de vista es que lo más importante es que se respete la lista más votada. Que una vez que la ciudadanía le ha dado... compromiso no hay. Una vez que voy a insistir porque es que es muy importante que todos los telespectadores que nos estén viendo, pues al final le llegue este mensaje. Sí, en porque España, además no ha pasado lo contrario nunca. No sé si realmente la gente es consciente de hasta qué punto se está un poco confundiendo a la opinión pública en estos días. Si un partido consigue el respaldo ciudadano suficiente para poder gobernar, es decir, es la fuerza política o la fuerza electoralmente más votada, ese partido debe tener el derecho de gobernar después por lo menos del intentar 20 de formar diciembre, gobierno, intentar formarlo. De formar gobierno, efectivamente, con pactos puntuales, con pactos de investidura, como hemos visto aquí en Andalucía. Ahora, lo que no entendería nadie es que un partido que no ha ganado las elecciones, un partido que no es la primera fuerza política, por un pacto de despacho se convirtiera en gobierno de España. Ya yo creo que, no sé si entenderlo o no entenderlo, o en cualquier caso aceptarlo o no aceptarlo, pero estar acostumbrados estamos. Sí, no, eso... ya sí que estamos acostumbrados, además, a nivel municipal, en pueblos, en ciudades, en comunidades. Lo cierto es que es así, pero estamos hablando de España, de una de las naciones más importantes de Europa y también, por supuesto, del mundo, donde hay muchas miras puestas también de cara no solo a inversión, sino también a seguridad, a socios europeos que tenemos. Nos estamos jugando mucho, mucho. Y cuando Mariano Rajoy anuncia nuestro lema de precampaña, que es España en serio, en fin, no lo hace porque de repente viene la inspiración divina y le viene caído del cielo ese lema. Es que el tomarnos esto en serio es una diferencia sustancial con otras fuerzas políticas que todavía no sabemos cuál es el proyecto que tienen para España, cuál es el proyecto que tienen para los españoles, qué quieren hacer en materia sanitaria, qué quieren hacer en materia de seguridad, por ejemplo, que ahora que estamos con con los tristes atentados de Francia, no sabemos cuál es la política en materia de seguridad que tienen. El gobierno de Mariano Rajoy lo tiene. Bueno, de momento, por ejemplo, Ciudadanos ya se ha adherido al pacto antiterrorista que firmaron en febrero el PSOE y PP. En el caso de Podemos no han asistido, pero no han firmado. Y el Partido Socialista tampoco lo está dejando muy claro. En fin, que aquí lo que estamos debatiendo en estos días es proyectos serios, rigurosos, que aunque nos ha costado
sacrificio, sudor y lágrimas a todos los españoles el poder, y nos está costando, y nos está costando el poder seguir ese ritmo que desde el gobierno nos ha marcado, pero sabemos dónde vamos, tenemos el objetivo claro, tenemos un rumbo y una velocidad de crucero ya adquirida en estos 4 años. Y la diferencia es, bueno, pues lo otro, que no sabemos muy bien qué es lo que es, y sobre todo la inseguridad de no saber si lo que estamos votando el 20D va a ser para una determinada fuerza política o para que gobierne otro, porque en el caso de Ciudadanos, en Andalucía lo tenemos muy claro. Todo aquel que votó a Ciudadanos hace escasos meses en las elecciones autonómicas, en el mes de marzo de este mismo año... Mucho voto, que los votos no son de nadie, pero mucho votante que anteriormente había depositado confianza en el PP. Y mucho que yo creo que se quedó sorprendido, cuanto no decepcionado, porque quien votó a Ciudadanos al final lo que hizo es permitir que los mismos de siempre siguieran gobernando en Andalucía, que es el Partido Socialista. También un voto o un poco castigo al PP por el tema de la crisis, las medidas que ha habido que tomar y demás, porque es verdad que fue una bajada grande, importante, la del Partido Popular en Andalucía en las últimas elecciones, tema de la crisis y demás. Pues también ha pesado mucho en el ambiente a lo largo de este año, del año pasado y demás, el fantasma de la corrupción, en este caso no en Andalucía, pues no ha pasado factura. En España, ¿crees que el fantasma de la corrupción, Patricia, que sigue pesando y mucho y que llega a la mayoría, sálvese quien pueda, a la mayoría de los partidos políticos, personas de los partidos políticos, va a pesar también en estas elecciones? Pues yo entiendo, o sea, y entendemos en el Partido Popular, el primero que lo entiende es Mariano Rajoy, y luego yo, que trabajo muy de cerca con nuestro presidente regional, Juanma Moreno, y con tantos y tantos dirigentes y compañeros que tenemos en el partido, los primeros decepcionados cuando sale un caso de corrupción dentro de nuestras filas somos nosotros. Pero es que voy más allá. Yo provengo del mundo de la banca, soy empleada de banca en excedencia, y yo he tenido dentro de mi entidad bancaria personas que se han aprovechado de su puesto para beneficiarse y lucrarse de ese puesto. Y de un puesto además que no ha tenido relevancia, los hay en determinados cargos de responsabilidad y los hay de cajero que han metido la mano. Esas personas rápidamente pues se le ha apartado de la profesión, se le ha apartado de ese puesto de trabajo. Y todos los que hemos estado allí presenciándolo, algunos incluso los sentíamos como amigos, pues nos hemos quedado igual de decepcionados. Con esto quiero decir que en todas las profesiones, por desgracia, hay ovejas negras. Y eso no quiere decir que yo hoy en día pueda hablar mal del conjunto de mis compañeros del banco, ni de mi entidad, ni de ninguna otra, porque creo que hay gente muy buena y que la mayoría es gente que pues aporta su granito de arena para que al final no solo su entidad bancaria, sino todo el sistema financiero español funcione, de crédito, la gente pueda abrir negocio, pueda comprarse casa y hoy en día pueda vivir un poquito mejor. Y en la política pasa exactamente igual, los primeros decepcionados hemos sido nosotros. Y supongo que en el Partido Socialista también. Lo que no es justo, desde luego, es que en Andalucía se nos juzgue al Partido Popular por eso y no se le juzgue al Partido Socialista por todo lo que ha defraudado, que son muchos miles de millones, y digo bien, muchos miles de millones. Y además no ha sido dinero que proviniera de empresas que querían licitar y gracias a que había ahí un cargo del partido, pues pudieron conseguir un contrato u otro. No. El dinero que se ha defraudado en Andalucía es dinero que venía de Europa en algunos casos y en otros casos de fondos propios para los parados andaluces. Esos parados andaluces han dejado de percibir prestaciones, en algunos casos en expedientes de regulación de empleo, en otros casos en cursos de formación y otras cuestiones que también están relacionadas con el tejido industrial, el escaso tejido industrial que tenemos en Andalucía, y en vez de ir al bolsillo de esos parados o a fomentar la actividad o las oportunidades de esos parados en Andalucía, han ido a bolsillo de personas particulares en general y por regla general, todo con un denominador común,
esas personas particulares que se han beneficiado de esa corrupción han tenido alguna u otra vinculación con el Partido Socialista. Y son muchos los imputados hoy por hoy, gente que ya está en la cárcel, muchos cargos públicos del Partido Socialista. El último auto de la nueva juez que ha sustituido a la juez Alaya va por más de 50 cargos públicos, altos cargos de la administración autonómica. O sea, esto ha llegado hasta el mismo despacho de Chávez cuando era presidente y de Griñán después. Y no sabemos incluso hasta qué punto puede tener cierta implicación difícil, la y señora además que Susana la Díaz. corrupción ha perjudicado Entonces, bueno, a los políticos y políticas en general. La verdad, lo cierto también es que... bueno, es normal que vuestras críticas vayan más hacia el PSOE, las del PSOE hacia las vuestras, quiero decir, no Pero es normal. Lo que... normal es que os sintáis fatal, como realmente creo que os sentís, con los casos de corrupción de vuestros propios partidos, incluso peor que con las de otros, porque os duelen, claro, al estar más cercanos. Pero yo hablando de cercanos, y dado que tenemos la suerte de que tú llevas también todo el tema de electoral, la vicesecretaría para las elecciones, te quería preguntar una cosa, porque lo que sí es verdad que se ha visto siempre, Patricia, es al PP de Andalucía, Juanma Moreno y demás, como gente más cercana, que se ha acercado más a la gente, que ha estado en campañas electorales y demás más cerquita, cosa que el partido a nivel nacional, a pesar de que ha entonado después el mea culpa, pues no lo ha estado. Se va a seguir trabajando en esta misma dinámica de cercanía, de visitar, de ir a los pueblos, a las ciudades, con los colectivos. Nosotros desde el PP andaluz, por supuesto, vamos, eso lo tiene nuestro presidente Juanma Moreno clarísimo. Hoy precisamente está en Almería, en Granada. Creo que la ruta que tenía era Albolote y después tenía otro municipio más que me falla la memoria, porque la verdad es que con tantos líos de agenda está en Albolote, en la provincia de Granada, visita después otro municipio, no sé si es Cuyar Vega o alguno del área también metropolitana de Granada, y después se va a Níjar. Termina hoy la jornada en Níjar. Mañana está en la toma de posesión del nuevo alcalde de Almería. El domingo tiene un acto en Marbella. El lunes empieza con un desayuno informativo presentando al presidente de la Diputación de Málaga, en Málaga capital. Después se reúne con los dueños de chiringuitos. Luego va a Granada a presentar el programa de sanidad. Viene aquí a Jaén a la toma de posesión del nuevo alcalde de la capital. En fin, pateando. No para. Y medios de comunicación, calle, gente, o sea, esa es la política que hemos seguido siempre desde el Partido Popular Andaluz y que desde luego Juanma Moreno la ha asumido desde el minuto número 1 y está volcado en ello. Y a nivel nacional, pues me consta, por lo que también nos comentan se ha cambiado, la verdad que compañeros, la estrategia. Los compañeros también de campaña, responsables de campaña, que también van a hacer y van a seguir haciendo un gran esfuerzo para que sus mensajes puedan llegar. Entre esos mensajes, te adelanto que uno de los fundamentales en esta campaña va a ser precisamente en la línea de combatir esa imagen de que este partido no hace nada contra la corrupción. Yo creo que precisamente por ese, y entonando el mea culpa también en este caso, por ese déficit que en algunos momentos podemos llegar a tener en materia de comunicación, no hemos sabido transmitir desde el Gobierno y desde los grupos parlamentarios y también desde el partido. Este partido, estando en el Gobierno y estando como grupo mayoritario tanto en el Congreso como en el Senado, ha aprobado más de 70 medidas en materia anticorrupción y en materia de transparencia. Una de las primeras leyes, que fue la ley de transparencia, se va a aplicar no solo a los partidos políticos, sino también a los sindicatos, algo tan importante como, por ejemplo, se va a poder aplicar aquí en Andalucía con los sindicatos, con todo lo que hemos tenido, y que la gente también con ese tema está muy harta, porque los sindicatos han y deben de seguir prestando una labor esencial dentro de las relaciones laborales en este país. Pero también es importante que entremos a demostrar que también deben de tener mayor transparencia, igual que los partidos políticos. Pero es que además también hemos aprobado una ley de financiación de los partidos, una reforma de la ley de financiación de los partidos, donde no solo se han disminuido las subvenciones, que podían ser, y más en tiempos de crisis, desorbitadas para los partidos políticos, sino que además, pues hay que rendir
cuentas y se han establecido mecanismos de más control para que los partidos políticos estemos mucho más libres de opacidades y de oscurantismo a la hora de esa dación de cuenta a la ciudadanía de lo que hacemos con ese dinero público. Y por ejemplo, el Código Penal también lo hemos reformado para establecer nuevas figuras delictivas y que la financiación ilegal de los partidos pueda ser delito, que antes no lo era. Y fíjese, hemos tenido casos como Filesa, en fin, casos en España muy llamativos de otros partidos políticos donde sí o sí ha habido financiación ilegal y hasta ahora no se ha reformado el Código Penal para establecer como delito este tipo de el Código Penal. Es que ya era un clamor popular, ya no, bueno, no cabía era un otra clamor, cosa. pero quiero decir que se han hecho cosas y este partido también, y lo más importante que también nos lo reprochan muy a menudo, ha apartado a todo aquel que ha sido llamado por el juez, señalado, imputado, antes de que incluso haya sentencia judicial, ha apartado cuando las pruebas evidentemente son fehacientes y pesan, admitiendo algunos errores del principio, pero una vez que han sido admitidos esos errores y una vez que ya evidentemente, bueno, pues pasó lo que pasó con el señor Bárcenas y todo lo demás, inmediatamente después en este partido se tomaron una serie de decisiones de carácter interno, algunas incluso irán a esa reforma de los estatutos que debe de haber en el próximo Congreso Nacional, y a esas personas señaladas por el partido con cargas de prueba importantes, directamente se le ha retirado de la vida pública o por lo menos de la vinculación que tiene con el Partido Popular en esa vida pública. Patricia, hablamos de la lucha contra la corrupción, de la lucha contra la crisis y de muchas de las propuestas que va a presentar el Partido Popular para estas elecciones, pero ya sé que aún no se ha presentado el programa electoral, pero bueno, ¿qué líneas básicas lo van a marcar? Bueno, pues efectivamente el programa electoral se presenta el sábado y me encantaría dar alguna primicia, pero ni me corresponde ni tampoco tengo información suficiente como para darla. Lo que sí nos transmiten desde la Dirección Nacional y bueno, lo que podíamos prever cualquier miembro del Partido Popular en toda España es que yo creo que vamos a pasar de esta legislatura de la economía a una legislatura de las personas. Ya la economía está estabilizada, ya empezamos a ver más que luz al final del túnel, empezamos a tener las empresas con cierta solvencia, cierta fortaleza en algunos sitios más que en otros. Por desgracia no estamos en la comunidad autónoma donde podamos decir esto más alto y más claro, pero llegará, yo confío en que llegará, si desde luego podemos tener la oportunidad de seguir gobernando y seguir impregnando también Andalucía de esa inercia de creación de puestos de trabajo y de mejora de la economía. Pero bueno, hemos tenido pues una etapa, como digo, donde hemos tenido que hacer ajustes impositivos, ajustes fiscales, donde hemos tenido que pedirle a la ciudadanía un esfuerzo y un sacrificio extra, además del propio que tenía que hacer en su vida privada, y eso pues ha dado lugar, como digo, a que económicamente estemos un poquito mejor. Ya nadie habla de la prima de riesgo, ya las hipotecas, bueno, pues empieza también el crédito, empieza a fluir, bueno, tímidamente, pero empieza, las empresas empiezan también tímidamente a crear puestos de trabajo, y yo creo que el siguiente paso es a seguir impulsando todo eso, pero con mayor, digamos, atención a las personas, y dentro de las personas a esas personas que más lo necesitan, personas que están en una situación, no es que no la hayamos hecho hasta ahora, pero hemos tenido que ir a una ley de mínimo, y yo creo que ahora nos toca devolverle a la ciudadanía esos esfuerzos que han hecho y ir a una política de máximo en cuestión de personas. Y yo creo que esta legislatura, sin lugar a duda, va a ser la legislatura de las personas. Pues, Patricia, si puede gobernar el Partido Popular, que esperemos que así sea. Patricia Navarro Pérez, ha sido un placer tenerla aquí con nosotros y poder escuchar de palabras de la que es la vicesecretaria de Organización y Electoral del Partido Popular de Andalucía, las propuestas, o al menos las líneas que van a marcar esas propuestas y por dónde camina, a poquitas semanas ya de las elecciones, por dónde camina el Partido Popular en Andalucía. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por su atención y muy buenas noches.
Buenas noches.